Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal de revisión de figuritas de los monitos del Cuacuá. Como ya vieron en el título, esta vez les traigo a revisar esta figura de Bastila San. Esta figura es de la línea de Gaming Greats, como vemos aquí, y vemos que pertenece a los Caballeros de la Vieja República. Es la figura número 21 de esta línea, y acá atrás podemos observar una breve descripción, reseña, que como ya les he comentado en otros videos, la verdad no dice mucho, solamente que fue una Jedi que peleó en la Guerra Civil Jedi y que peleó en contra de Darth Malak. Pero otra vez, como les comento, si ustedes quieren saber más acerca de estas historias, vale la pena porque son unos personajes emblemáticos y muy poco conocidos por muchas personas. Les recomiendo que busquen mejor aquí en YouTube la historia de estos personajes y van a ver lo fascinante que es estas historias. En un costado, bueno, como ya es costumbre, vemos aquí el arte de esta figura. En el otro costado vemos que viene la fotografía de Bastila San. Viene que las indicaciones aquí de que es libre de plástico, y vemos que dice que la altura de esta figura es de 14.6 centímetros o 5.7 pulgadas. Vamos a ver más adelante si realmente eso es lo que mide, porque me ha tocado que varias figuras dicen una medida y realmente miden más o menos. Vemos que el empaque, bueno, como ya dije, es libre de plástico, ya no trae blister. Y vamos a sacar la figura para hacer una revisión más a fondo. Bueno, pues ya tengo aquí afuera de su empaque la figura, y vemos que solamente trae como un único accesorio este sable doble de color ámbar, como podemos ver aquí el detalle. Y vemos que el sable realmente es más grande incluso que la figura. Me gusta que este sable sea de este color. También, si ustedes no saben el significado de los colores de los sables de luz, les recomiendo que busquen también el significado, ya que también es algo interesante y sí tienen realmente un significado estos diferentes colores de sable. Aquí, como podemos ver, solamente se puede zafar de esta forma. Me hubiera gustado que fuera como el de Darth Maul, que se puede eh, separar de en medio y hacer como si fueran dos sables, pero en este caso no, solamente se puede quitar este plástico de color ámbar, pero todo lo de en medio no se puede desarticular, está en una sola pieza. Pero bueno, es algo un sable que es muy bonito. La figura así como tal, bueno, me impresionó, la verdad. Yo esperaba menos de esta figura, pero como podemos ver aquí, vean, el esculpido del rostro es algo que me gusta bastante, que yo creo que Hasbro ha mejorado bastante en este aspecto. Vemos en sí aquí el pelo, el cabello. Vemos aquí estas dos colitas que tiene, como chonguito o como lo conozcan en donde me estén viendo, que está muy bien hecho, está muy bien detallado en color así café. Pero vemos aquí que el rostro, vean, el rostro es algo que me gusta bastante. Está muy bien esculpido, el color de los ojos, el pintado digital de los ojos también me parece que es algo que está muy bien logrado aquí en esta figura. Y en sí toda la figura, el color, este color que es entre fuchsia y guinda, alternando con este café, hace que esta figura se vea la verdad muy bien. Vemos aquí también este atuendo que es de color, perdón, es de plástico suave. Aunque siempre me quejo de los plásticos de Hasbro, en esta ocasión creo que es un plástico que se ve bien. Y vemos también que eh, aquí en esta parte de abajo se observan estos pines en articulación de la rodilla, como podemos observar aquí. Y claro que si ustedes tienen otras figuras de Star Wars, van a saber que este molde, pues bueno, es un molde reciclado, ya se utilizó en otra figura, en la figura de Ayla Secura. Si ustedes tienen esa figura o ven una fotografía de esa figura, van a ver que es el mismo molde. Pero aún así, yo creo que en esta figura este molde, perdón, quedó muy bien logrado. La verdad, me encantó mucho esta figura. Vamos a ver primero aquí
de revisión de las articulaciones. Vemos aquí en la cabeza, bueno, pues que gira los 360 grados. En los movimientos de flexión vemos que tiene muy buen rango, se mueve bastante bien, y en los de extensión también. Es una figura que tiene unas articulaciones suaves y que están muy bien logradas. Vemos aquí en las extremidades superiores que podemos abrirlas así 90 grados. Vemos que es una articulación en el codo sencilla, pero que tiene muy buen rango. Vean, casi se logra tocar, o se logra tocar aquí lo que es la cabeza, y tiene muy buen rango, 360 grados aquí en todo lo que es el hombro. Y vemos en el torso también que los movimientos de flexión están un poco limitados por el plástico y el cinturón que tiene aquí, y los de extensión, perdón, vemos que estos sí son de mayor rango. En las extremidades inferiores vemos que también la articulación de la rodilla es una articulación sencilla, como ya mencioné. Bueno, pues se ven aquí los pines, pero vean, también es un poquito más de 90 grados lo que se logra flexionar. En los tobillos vemos aquí que tiene muy buen rango, muy buen movimiento. Vean en lo que son la extensión, lo que es la flexión, y también tiene movimientos aquí de rotación en lo que es la articulación del tobillo. En sí, bueno, creo que esta figura es una figura muy buena, que la recomiendo bastante. Yo creo que para mí, si no hubiera salido en este año la figura de Darth Malgus, que para mí Darth Malgus es la figura de este año 2023, yo creo que esta figura sería sin duda para mí la figura del 2023. Pero bueno, ya estaremos viendo qué otras figuras alcanzan a salir, las estaremos revisando, y para mí esta pues sería en el puesto número 2 de figuras de este año 2023. Vemos aquí que pues sí, la verdad está bien logrado todo, el esculpido, lo que son las articulaciones. Y bueno, el precio de esta figura la podemos encontrar, ahorita lo más barato que la he visto es en 600 pesos mexicanos, pero la he llegado a ver hasta en 900 pesos. Yo creo que es una figura que no es difícil conseguir, en bastantes lados la pueden encontrar. Ahorita el precio está un poco elevado, pero yo creo que esta figura va a bajar de precio, igual que Darth Malak, ya que bueno, su precio retail fue eso, de 600 pesos mexicanos. Él ha llegado a ver en algunos grupos de venta hasta en 400 pesos. Entonces yo creo que si ustedes no la tienen y no son tan fans de estas figuras de la vieja república y la quieren tener, pues yo les recomiendo que esperen un poco, porque yo creo que sí va a bajar de precio esta figura. Bueno, pues aquí tenemos a la figura, y vemos que realmente esta figura mide exactamente 14.5 centímetros, a diferencia de lo que nos decía la caja, que si ustedes recuerdan que en un costado decía que medía 14.6, 14.7, o sea que está por 1 milímetro, les falló, pero sí mide 14.5 centímetros de altura. Realmente es una figura que es un poco pequeña, la vamos a comparar ahorita con otras figuras. Vemos aquí a un lado, por ejemplo, a Darth Malgus. Lo tenemos aquí como se ve todavía más alto, casi le llega, o más bien le llega al hombro. Vemos que es una figura, bueno, Darth Malgus es una de las figuras más altas que ha sacado Hasbro, y le llega exactamente a lo que es el hombro. También vamos a poner aquí a un lado a lo que es la figura de Boba Fett. Esta es de la línea de S.H. Figures. Vemos que realmente miden lo mismo, están a la misma altura estas dos figuras. Bueno, pues ya para terminar este video solamente vamos a darle la calificación, como ya es costumbre, en estrellitas. En general, bueno, como ya comenté, creo que esta figura es una figura que vale bastante la pena que la consigan. No recomiendo que paguen más de 650 pesos mexicanos. Si es así que la encuentran en precios más elevados, recomiendo que esperen, porque esta figura sé que va a bajar de precio. En primer lugar, bueno, vamos a ver lo que es el esculpido, los detalles, el color. Todo, la verdad, está en esta figura muy bien. Yo de 5 estrellitas le pongo 5 estrellitas, ya que realmente todos los detalles me encantaron, sobre todo lo que es en sí la cabeza, lo que es el pelo, el cabello, lo que son el pintado de los ojos,
el esculpido del rostro, aunque es un molde ya reciclado como ya mencioné, pero está muy bien logrado aquí con esta figura, así es que yo sí le doy 5 estrellitas de 5 estrellitas. En cuanto a las articulaciones, creo que son unas articulaciones también muy fluidas, suaves, que se logra posar muy bien esta figura y que tiene un buen punto de equilibrio. La verdad sí está muy bien proporcionada, por lo cual yo también le doy 5 estrellitas de 5 estrellitas. En cuanto a la accesibilidad, bueno, ya lo estoy comentando ahorita, el precio que varía mucho. Yo lo he llegado a ver hasta 900 pesos, pero realmente esta figura, su precio retail fue de 600 pesos mexicanos y la he visto en algunos grupos de venta hasta en 400 pesos, por lo que yo les recomiendo que si no la encuentran en un rango máximo de 650 pesos mexicanos, esperen, porque a lo mejor en unos días o en unos meses baja de precio esta figura. Entonces, en cuanto a la accesibilidad, bueno, ahorita por eso que les estoy comentando los precios, le pondría 4 estrellitas, de 5 estrellitas. En general, bueno, pues es una figura que muy recomendable, que también ya mencioné que si no hubiera sido por Dark Malgus, que salió este mismo año, esta figura para mí sería la figura de este año 2023. Bueno, pues sin más, les dejo pues algunas fotos ahí en mi Instagram, si no me siguen, para que me sigan en mis redes sociales, lo que son Instagram, TikTok, ahí hago videos un poco más seguido. Y bueno, si les gustó el video, pues regálenme un like, compártanlo, suscríbanse y también activen la campanita para que estén viendo, porque se vienen otras figuras también a revisión que ya tengo, pero que ahorita por tiempo no he podido grabar ni hacer la revisión. También antes de despedirme quiero agradecer a esas 2 personas que ya se suscribieron a mi canal. Van a ver como ya también les mencioné en otro video. Bueno, poco a poco voy a ir mejorando estos videos para que ustedes los disfruten más. Y si tienen algunas sugerencias, o algo que me quieran decir, les digo que aquí en la caja de comentarios me lo hagan saber y estaré contestando todas las preguntas, todos los comentarios que me dejen ahí. Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Si no han visto mis otros videos, pues les recomiendo que les echen una visitada, y muy pronto tendremos más figuras y más videos aquí en el canal. Nos vemos, hasta la próxima.